Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a desgranar uno de esos temas que nos hacen contener la respiración, uno de esos giros inesperados que nos dejan con la boca abierta y pensando, ¿qué demonios acaba de pasar? Porque, amigos míos, vamos a hablar de algo que ha resonado con fuerza en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de esas historias que nos atrapan y no nos sueltan. Hoy, bajo el llamativo y seamos sinceros, muy intrigante título de El secreto revelado, Hande y Kerem, fuga a lo desconocido, vamos a sumergirnos en los entresijos de un supuesto acontecimiento que ha dado mucho de qué hablar. Para aquellos que quizás no estén al tanto, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos nombres que brillan con luz propia en el firmamento de la actuación turca. Han protagonizado juntos una serie que conquistó corazones a nivel mundial, y es precisamente esa química en pantalla, esa chispa que traspasaba la pantalla, la que ha alimentado las fantasías y las especulaciones de muchísimos seguidores. Y es que cuando dos personas que comparten tanta intensidad en la ficción, y además lucen tan bien juntos en la vida real, las redes sociales y los medios de comunicación, por supuesto, se vuelven un hervidero de rumores. Hoy no vamos a quedarnos en la superficie. Vamos a intentar ir un poquito más allá, analizando qué se esconde detrás de esa supuesta fuga a lo desconocido, y por qué este título, en particular, ha capturado tanto nuestra atención. Prepárense porque vamos a desplegar todas las pistas, a desentrañar los posibles escenarios y a reflexionar sobre lo que esto podría significar para ellos, para sus carreras y, por qué no, para esa conexión especial que tantos admiramos. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante tema, si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botón rojo de suscribirse. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros análisis, nuestras teorías y, en general, todo el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos a desgranar este misterio. El título o El secreto revelado, Hande y Kerem, fuga a lo desconocido, ya nos lanza una bomba. Habla de un secreto revelado, lo que implica que algo que estaba oculto ha salido a la luz. ¿De qué secreto podría tratarse? Y luego la frase clave, fuga a lo desconocido. Esta imagen es potentísima. Evoca una huida, una escapada, un abandono de lo conocido para adentrarse en un territorio incierto, un futuro que no se puede prever. En el contexto de dos figuras públicas tan seguidas como Hande y Kerem, esto puede interpretarse de muchas maneras. Podríamos estar hablando de una decisión personal, un giro drástico en sus vidas que rompe con la rutina, con las expectativas, e incluso con sus carreras tal como las conocemos. Quizás se trate de un retiro temporal de los focos, un deseo de vivir un periodo de anonimato, de experimentar la vida sin la constante presión de las cámaras y las redes sociales. Imaginen por un momento, dejar atrás el glamour, las alfombras rojas, los proyectos televisivos millonarios, para simplemente ser ellos mismos en algún rincón del mundo donde nadie los reconozca. Esa fuga a lo desconocido podría ser una búsqueda de paz, de autenticidad, de reconexión consigo mismos y con el mundo de una manera diferente. Otra posibilidad, y esta es la que quizás más alimenta las especulaciones románticas, es que esta fuga esté relacionada con su relación. Si bien ambos han sido muy discretos y han manejado su vida privada con considerable cautela, siempre han existido rumores y esperanzas por parte de los fans de que su relación en pantalla se tradujera en algo más en la vida real. Una fuga a lo desconocido podría interpretarse como un viaje secreto, una escapada romántica lejos de las miradas indiscretas, un intento de proteger su relación del escrutinio público. Quizás busquen un espacio donde puedan construir su futuro juntos sin la interferencia constante de los medios y de los seguidores. Sería una forma de decir, esto es nuestro y queremos vivirlo a nuestra manera, lejos de todo lo demás. Ahora, ¿qué significa esa revelación del secreto? ¿Significa que ya no es un secreto? O por el contrario, el título mismo es una forma de mantener el misterio, de decirnos que hay un secreto, pero aún no lo sabemos todo. Si el secreto ha sido revelado, ¿quién lo ha revelado y con qué propósito? Podríamos estar hablando de una filtración, de una confidencia, o incluso de una decisión consciente de ellos mismos para dar a conocer un aspecto de sus vidas que hasta ahora mantenían oculto. Si ellos mismos lo han revelado, ¿por qué ahora? ¿Es una forma de marcar un antes y un después, de cerrar un capítulo para abrir otro? Pensemos en las implicaciones para sus carreras. Si optan por esta fuga, sea cual sea su naturaleza, es probable que esto impacte en sus proyectos futuros.
Podría significar un parón en sus carreras de actuación, o quizás un cambio de enfoque. Tal vez quieran explorar otras facetas de la industria, emprender proyectos personales, o dedicar tiempo a desarrollar habilidades distintas. En un mundo tan cambiante como el del entretenimiento, un movimiento audaz como este podría ser un riesgo calculado, una apuesta por un crecimiento personal y profesional a largo plazo, aunque a corto plazo signifique alejarse de la fama. También es interesante analizar el poder de los títulos en YouTube. Los creadores de contenido son expertos en generar intriga y en captar la atención. Un título como este con palabras tan sugerentes como secreto, revelado, y fuga a lo desconocido, es oro puro para la viralidad. Nos hace pensar, nos invita a hacer clic, a querer saber más. Y es que al final del día, todos tenemos esa curiosidad innata por asomarnos a la vida de las personas que admiramos, por desentrañar los misterios que las rodean. Consideremos la posibilidad de que esta fuga sea más figurada que literal. Tal vez no se trate de un viaje físico a un lugar remoto, sino de una fuga de sus roles habituales, de sus zonas de confort. Podría ser un cambio radical en sus trayectorias, un atreverse a interpretar personajes completamente distintos, a participar en proyectos que desafíen sus límites. La revelación del secreto podría ser la sorpresa que nos dan al mostrarnos esta nueva faceta. Imaginen a Ande haciendo un drama intenso y oscuro, o a Kerem incursionando en la comedia más liviana. Sería, en cierto modo, una fuga de las expectativas que el público tiene sobre ellos. Otra lectura del título podría ser un comentario sobre la percepción pública. A veces los medios y los fans construyen narrativas alrededor de las celebridades, y estas narrativas pueden ser tan poderosas que se sienten como una jaula. Una fuga a lo desconocido podría ser un intento de romper con esa jaula, de desmarcarse de las etiquetas y de las historias que se han escrito sobre ellos. La revelación del secreto sería entonces el acto de reafirmar su propia individualidad, de mostrar al mundo quiénes son realmente, más allá de los personajes o de los rumores. Y no podemos olvidar el factor fan. Los seguidores de Ande y Kerem son increíblemente apasionados y dedicados. Han seguido su carrera de cerca, han celebrado sus éxitos y han especulado sobre su vida personal. Para ellos, una noticia como esta, si fuera real, sería un evento de proporciones épicas. Podría generar tanto alegría como preocupación, dependiendo de la interpretación. Una fuga que los aleje de sus proyectos podría ser triste para algunos, pero una fuga que represente su felicidad y su privacidad sería motivo de celebración. Para ser honestos, la naturaleza exacta de esta fuga a lo desconocido, y de este secreto revelado, sigue siendo, hasta cierto punto, una incógnita. El título es deliberadamente ambiguo, diseñado para captar nuestra atención y para generar debate. Lo que sí está claro es que Ande Erçel y Kerem Bürsin son figuras que generan un enorme interés, y cualquier noticia, rumor o especulación que los involucre se convierte en un fenómeno viral. Podríamos estar ante un simple giro de guión de una futura producción, algo que los propios actores han decidido utilizar para promocionar su próximo proyecto. A veces estas estrategias de marketing son tan creativas que confunden la línea entre la realidad y la ficción. Si fuera así, estaríamos ante una revelación muy bien orquestada, y la fuga a lo desconocido sería una metáfora de los temas que abordará esa nueva obra. Sin embargo, también existe la posibilidad, como mencionamos antes, de que sea algo mucho más personal, un movimiento estratégico en sus vidas fuera de la pantalla. En la era de las redes sociales, la vida privada se ha vuelto cada vez más pública, y para algunos, dar un paso atrás, tomarse un respiro, puede ser la única forma de mantener la cordura y la felicidad. En definitiva, el título El secreto revelado, Ande y Kerem, fuga a lo desconocido, nos invita a especular, a imaginar, a buscar significados. Nos recuerda que detrás de las cámaras y de los personajes, hay personas reales con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios caminos. Y es esa faceta humana, esa búsqueda de autenticidad y de tranquilidad, la que a menudo más nos conmueve y nos conecta con ellos. Así que, amigos, hemos llegado al final de nuestro análisis sobre este intrigante título. Hemos explorado diversas interpretaciones, desde las más románticas hasta las más profesionales, pasando por las estrategias de marketing y la dinámica de la fama. Lo que está claro es que la idea de una fuga a lo desconocido evoca una profunda necesidad de cambio, de escape, de reinvención. Y la revelación del secreto nos impulsa a querer descubrir qué es lo que hasta ahora permanecía oculto.
Realmente espero que hayan disfrutado de este recorrido por las posibles interpretaciones de esta noticia que ha causado revuelo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es la verdadera naturaleza de esta fuga? ¿Qué significa para ustedes que un secreto sea revelado? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus preguntas en la sección de comentarios. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Si el vídeo les ha parecido interesante, si han aprendido algo nuevo o simplemente han disfrutado de la conversación, por favor, no duden en darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores, especialmente con aquellos que también son fans de Andy y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.